Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Alicia Martín, tengo 32 años, y aquel día en Barajas estuve a punto de perder la vida sin saberlo. El sol apenas asomaba sobre las pistas cuando la megafonía anunciaba nuestro vuelo, y allí estaba yo, con una maleta roja a mi lado y una sonrisa nerviosa en los labios, creyendo que aquel viaje cambiaría mi vida para bien. Nunca imaginé que, en realidad, marcaría el principio de una pesadilla que llevaba años gestándose a mis espaldas. En medio del bullicio de pasajeros y del murmullo constante de las ruedas de equipaje, algo invisible se tejía en el aire, un plan, una trampa, una traición. No los sentí venir, pero si miro atrás, hubo señales que debí haber notado. Y la primera apareció justo ese día, disfrazada de amor y promesas. Iba a viajar con mi marido, Sergio, en lo que él llamó una escapada romántica. Me lo propuso de forma repentina, una noche cualquiera, con una copa de vino en la mano y esa sonrisa suya que yo aún creía sincera. Dijo que necesitábamos reconectar, alejarnos del estrés y redescubrirnos lejos de todo. Me pareció un gesto bonito, después de semanas en las que apenas hablábamos, así que acepté sin dudar. Jamás imaginé que aquel viaje no era para salvarnos, sino para borrarme. Desde por la mañana noté que Sergio estaba extraño, demasiado pendiente de su móvil. Se vestía como si esperara a alguien más, con una impaciencia en el cuerpo que no encajaba con la idea de unas vacaciones relajadas. Le pregunté si pasaba algo en el trabajo y solo murmuró que tenía que cerrar un asunto urgente. Su voz estaba seca, mecánica, y no hubo un solo beso durante el desayuno. Algo dentro de mí se removió, pero no supe nombrarlo. En el aeropuerto, se alejó varias veces para hablar por teléfono. Decía que iba al baño, pero siempre salía con el móvil en la mano, susurrando palabras que se perdían entre las voces del terminal. Volvía con la frente sudada y los ojos inquietos, como si temiera ser observado. Cuando le pregunté con quién hablaba, se limitó a decir que era del banco, que no me preocupara. Pero mi intuición, esa que tantas veces ignoré, empezó a gritarme por dentro. Mientras esperaba, una azafata se acercó a mí con el rostro completamente pálido. Llevaba un uniforme impoluto, pero algo en su manera de caminar, en su tensión contenida, me hizo levantar la cabeza con sobresalto. No me miraba directamente, como si temiera que alguien más estuviera vigilando nuestros movimientos. Me preguntó si era Alicia Martín y, al asentir, tragó saliva visiblemente nerviosa. Fue entonces cuando su expresión cambió por completo. Su mirada estaba cargada de urgencia y miedo. No era una empleada más cumpliendo su trabajo, era una mujer al borde del colapso, arrastrada por una certeza que no podía callar. Sus ojos brillaban de ansiedad, y apretaba los labios como si contuviera algo a punto de estallar. Su cuerpo temblaba sutilmente, y su respiración era agitada, como si acabara de correr. Me miró como si me conociera de antes, como si supiera algo que yo ignoraba completamente. Se inclinó y susurró: «Vuelve a casa. No subas a este avión. Finge que estás enferma». Su voz fue apenas un murmullo, pero cada palabra se clavó en mi pecho como una aguja envenenada. La forma en que lo dijo, la desesperación contenida, me hizo entender que no era un juego ni una confusión. Quise preguntarle por qué estaba pasando, pero ella ya se estaba alejando. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo desbocado. Entonces noté algo en mi mano. Sin darme tiempo a reaccionar, me deslizó un pañuelo pequeño en la mano. Lo hizo con tanta precisión que ni siquiera Sergio, que regresaba en ese momento, pudo notarlo. El pañuelo era de tela blanca, bordado con una inicial que no reconocí, y pesaba más de lo que debería. Lo escondí rápidamente entre mis dedos, fingiendo que me sonaba la nariz. La azafata desapareció entre la multitud mientras yo me preguntaba si todo eso era real. Cuando lo abrí, encontré una nota escondida: «Te están engañando». La caligrafía era firme, escrita con prisas pero clara, como quien no puede esperar más. Sentí un vuelco en el estómago, un pánico seco que me dejó sin aliento. Esa frase, tan directa, tan devastadora,
encendió en mi cabeza todos los temores que había enterrado durante años. Miré a mi alrededor, buscando a Sergio. Y fue entonces cuando lo vi volver, como si nada pasara. Sentí un escalofrío, como si el suelo hubiese desaparecido bajo mis pies. Era una sensación visceral, como si el universo entero se hubiese torcido en silencio. Algo dentro de mí gritaba que corriera, que escapara, que no mirara atrás. El mundo seguía girando a mi alrededor, pero yo estaba atrapada en una realidad paralela. Cerré el pañuelo con rapidez y traté de contener el temblor en mis manos. El peligro ya no era una posibilidad, era una certeza. Guardé el pañuelo rápidamente al ver a Sergio acercarse. Intenté que mi rostro no mostrara el torbellino que llevaba dentro, forzando una expresión neutra mientras el miedo me quemaba por dentro. Él me lanzó una mirada rápida, casi impaciente, como si el tiempo le apremiara por razones que yo aún no comprendía del todo. No preguntó nada sobre la azafata ni sobre el pañuelo. Solo frunció los labios, como si algo no estuviera saliendo como había planeado. Él preguntó, impaciente, ¿por qué tardaba tanto? Su voz sonó cortante, sin una pizca de ternura, como si estuviéramos discutiendo y no a punto de embarcar en un viaje romántico. Me quedé unos segundos en blanco, intentando recordar qué versión creíble podía inventar sin delatar que algo grave estaba ocurriendo. Noté que me sudaban las palmas de las manos. La imagen de la nota seguía retumbando en mi cabeza como un tambor de guerra. Mi voz tembló cuando dije que no me encontraba bien. Las palabras salieron torpes, sin fuerza, pero con la urgencia de quien busca una salida desesperada. Sergio me miró fijamente, intentando descifrar si mentía o si estaba realmente indispuesta. Yo sostenía su mirada con dificultad, con un nudo en la garganta que me obligaba a tragar saliva una y otra vez. Esperaba ver preocupación en sus ojos, pero no fue así. En vez de preocuparse, frunció el ceño con evidente irritación. Su gesto fue casi ofensivo, como si mi malestar arruinara algo importante, como si yo no tuviera derecho a sentirme mal justo en ese momento. Se pasó la mano por el rostro, conteniendo su molestia, y me lanzó una mirada fugaz hacia la puerta de embarque. Yo ya no tenía dudas, algo dentro de él se rompía en pedazos, y ya no podía ocultarlo. Había algo más profundo detrás de su impaciencia. «¿Ahora, de verdad?», murmuró con molestia. Su tono era casi sarcástico, cargado de una decepción que no encajaba con la situación. No intentó tocarme, ni siquiera se acercó a ver si necesitaba algo. Me sentí pequeña, absurda, como si el problema fuera yo, como si estorbara en un plan que él no podía detener. Empezaba a entender que aquel viaje no era por amor. Era otra cosa. Y yo no iba a formar parte de ello. Su reacción fría me hizo sentir que algo grave pasaba. La manera en que su rostro se cerró, la rapidez con la que su voz se volvió seca, dejó claro que lo mío no le preocupaba en absoluto. Era como si, de repente, yo fuera una molestia en un calendario cuidadosamente diseñado. No pude evitar que mi cuerpo reaccionara, un escalofrío me recorrió la espalda, como una premonición imposible de ignorar. Sentí miedo. Miedo real. Miedo por mi vida. Decidí seguir el consejo de la azafata, insistí en no embarcar. Le dije que no me sentía bien, que no podía subirme a ese avión así, que necesitaba regresar a casa y descansar. Esperaba una discusión, una súplica, un gesto de preocupación, pero no. Sergio solo se quedó quieto, con la mandíbula apretada y la mirada perdida durante unos segundos. Y entonces bufó, como si acabara de tirar a la basura algo de gran valor. Sergio bufó, visiblemente frustrado. Se giró sin mirarme a los ojos y soltó una risa seca, casi burlona, que me heló la sangre. Ni siquiera intentó convencerme, simplemente asumió que todo estaba perdido y reaccionó como quien ha roto un juguete caro. En sus ojos no había decepción amorosa, solo rabia contenida. Me sentí más sola que nunca, de pie en medio de aquel aeropuerto abarrotado, sintiendo que había cruzado una línea invisible. Una de la que ya no podía volver. Pues nada, perderemos el viaje, dijo sin disimular su enfado.
El tono era tan distante, tan calculadamente hiriente, que por un segundo dudé de haber compartido años de mi vida con ese hombre. Caminó hacia la salida sin siquiera tocarme la espalda, sin mirarme, sin pronunciar una sola palabra más. Yo lo seguí, con las piernas rígidas y la mente en llamas, repitiendo mentalmente cada palabra de la nota. Algo estaba roto. Y yo acababa de empezar a ver los pedazos. De camino a casa, mantuvo silencio y apretaba el móvil como si esperara un mensaje importante. No me dirigió la palabra en ningún momento, y el aire en el coche se volvió tan espeso que casi dolía respirar. Yo miraba por la ventana sin ver nada, atrapada en un torbellino de pensamientos, con el corazón latiendo fuera de ritmo. El silencio no era solo incómodo, era amenazante. Él no estaba enfadado porque perdiéramos el viaje, estaba nervioso porque su plan había fallado. Yo repasaba una y otra vez la nota dentro del pañuelo. La tenía escondida en el bolsillo interior de mi chaqueta, y con cada semáforo, con cada cruce, la tocaba para asegurarme de que seguía allí. Cada vez que leía, "te están engañando", se me encogía el pecho. ¿Qué sabría realmente esa mujer? ¿Hasta dónde había llegado Sergio con sus mentiras? Ya no podía seguir ignorando lo evidente, algo siniestro se escondía detrás de aquella escapada romántica. Cuando llegamos, él se encerró en el despacho, para trabajar. Yo me quedé en el pasillo, inmóvil, escuchando cómo cerraba la puerta con llave y encendía el ordenador, como si yo no existiera. Esa distancia repentina, ese frío calculado, me dejó completamente descolocada. Lo conocía desde hacía años, o al menos eso creía, pero esa versión suya era completamente desconocida. El silencio de la casa se volvió opresivo, como si todo estuviera a punto de explotar. Mi corazón estaba disparado, pero la adrenalina me dio valor. Ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada, no después de lo que había visto, no después de cómo me había mirado. Cada célula de mi cuerpo me pedía respuestas, aunque el miedo intentara frenarme a cada paso. Decidí que era ahora o nunca. Me quité los zapatos para no hacer ruido, y conté cada segundo hasta escuchar sus pasos bajando por la escalera. Aproveché que bajó a la cocina para hacerse un bocadillo y entré en el despacho. El clic de la cerradura fue el sonido más aterrador que había escuchado en mi vida, pero no me detuve. Tenía solo unos minutos, quizá menos, y cada rincón de esa habitación podía esconder una verdad que no quería descubrir. Empecé por los cajones del escritorio, con las manos temblorosas, esperando en cualquier momento escuchar sus pasos de regreso. Tenía miedo, pero más miedo me daba no saber. Revolví los cajones temblando de miedo a que me pillara. Había carpetas, recibos, facturas, pero también sobres cerrados con mi nombre, documentos impresos y fotocopias de papeles que no recordaba haber firmado jamás. Cada hoja que pasaba parecía gritar algo que mi mente aún no alcanzaba a procesar del todo. Me temblaban las piernas, pero seguí, como si algo más fuerte que yo me empujara. Y entonces, en una carpeta azul, lo encontré. Encontré papeles impresos de seguros de vida firmados a mi nombre. No uno, ni dos, sino varios, con fechas distintas, todos perfectamente archivados como si fueran parte de un proyecto meticuloso. Mi firma estaba allí, reproducida con una perfección que daba escalofríos. Me arrodillé en el suelo con los documentos en la mano, sintiendo que se me salía el alma. ¿Desde cuándo me tenía en la mira? ¿Desde cuándo planeaba todo esto? El más reciente era de 300.000 euros, beneficiario, Sergio. Me quedé mirándolo con incredulidad, con la mente en blanco y el corazón a punto de estallar. La cifra era exacta, clara, legal, como si mi vida tuviera precio, como si ya estuviera todo decidido. Me sentí como una desconocida en mi propia casa, en mi propia piel. Cerré los ojos con fuerza, tratando de no gritar. Pero lo peor aún estaba por venir. Las fechas coincidían exactamente con la compra del viaje. Ese seguro había sido activado solo días antes de que me propusiera la escapada, con una precisión que me dejó sin aire. Todo había sido fríamente calculado, desde la reserva hasta los detalles románticos que ahora sabían a veneno.
Él no me llevaba de vacaciones, me llevaba a morir. Y yo, ciega de confianza, había estado a punto de seguirle. Sentí las piernas fallarme al comprender lo obvio. Me apoyé en la pared, luchando por mantenerme en pie, mientras mi cuerpo entero temblaba. El mundo se me vino abajo en silencio, sin gritos, sin explosiones, solo con documentos fríos y tinta legal. Me sentí usada, traicionada, desechable. Un peón en un juego donde el amor no existía. Solo ambición. Solo muerte. En su ordenador encontré búsquedas sobre accidentes en viajes y caídas fatales discretas. No tuve que imaginar demasiado. Estaba claro que Sergio llevaba semanas o meses planeando todo, con una frialdad que me desgarró por dentro. Cada clic, cada palabra escrita en ese buscador era una prueba silenciosa de su traición, y aún así, una parte de mí se resistía a creer que fuera capaz de tanto. Pero allí estaba, documentándose para matarme sin dejar rastro. Lo que no sabía era que yo acababa de despertar. Mi respiración se volvió corta y cerré el portátil rápidamente. Sentía que en cualquier momento escucharía sus pasos en las escaleras, y no estaba lista para enfrentarle, no aún. Guardé todo como estaba, intentando no dejar huellas, aunque mis manos sudaban tanto que apenas podía controlar los movimientos. Salí del despacho con el corazón retumbando en mis oídos. Cuando llegué al pasillo, escuché la puerta del frigorífico cerrarse. Había vuelto. Bajé como si nada hubiese ocurrido. Fingí estar cansada, dejé caer el bolso sobre el sofá y me forcé a sonreír mientras él subía con su plato. Sentí sus ojos clavarse en mí por un instante, como si sospechara algo, pero no dijo nada. Yo me limité a sentir con la cabeza, como si mi mundo no estuviera cayéndose a pedazos. En ese instante, supe que ya no podía bajar la guardia nunca más. Sergio me observaba desde la cocina con una expresión que nunca le había visto. No era preocupación, ni cariño, ni enojo, era cálculo, era control. Era la mirada de alguien que ya ha tomado una decisión irreversible. Me sentí desnuda ante él, como si pudiera leer mis pensamientos, y aún así mantuve la compostura. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Pero también, por primera vez, una chispa de rabia. «Entonces, ¿ya estás mejor?», preguntó con un tono que me resultó amenazador. Sus palabras sonaban amables, pero había algo en su voz que me congeló por dentro. Era como si cada sílaba llevara una advertencia oculta, una forma de decirme que no intentara desviarme del guión. Le respondí con un hilo de voz, afirmando que sí, que solo era un mareo pasajero. Y me forcé a no parpadear demasiado, para que no notara el terror. Respondí que solo necesitaba descansar. Él asintió como si le diera igual, como si mi bienestar no fuera más que un detalle que debía tolerar hasta que llegara el momento que él había previsto. Subí a nuestra habitación lentamente, cerré la puerta con suavidad y me dejé caer sobre la cama. No podía permitirme llorar, no ahora. Cada lágrima era un segundo perdido para sobrevivir. Y yo quería vivir. Esa noche, esperé a que se durmiera para coger su móvil. Tardó en caer rendido, revisando el teléfono una y otra vez, inquieto, respirando con fuerza, como si contuviera una impaciencia insoportable. Fingí estar profundamente dormida, conteniendo cada movimiento, hasta que por fin escuché su respiración volverse pesada y constante. Me levanté con el corazón en la garganta y cogí el móvil de su mesita. No tenía código. No podía creer lo que estaba a punto de descubrir. Encontré conversaciones con un tal JM sobre el plan y que todo esté preparado. Leía en la oscuridad, con la pantalla casi al mínimo de brillo, pero cada palabra me ardía como fuego en la piel. Hablaban de tiempos, de contactos, de movimientos, sin levantar sospechas. Nunca mencionaban mi nombre, pero yo sabía que se referían a mí. Ese plan era mi sentencia, escrita como si fuera una simple logística. Un mensaje me heló la sangre: el seguro ya está activo. Cerré los ojos, conteniendo un grito que no tenía a quién dirigirse.
Era la confirmación final, la pieza que faltaba para unir todas las demás. Él lo había hecho. No era una posibilidad ni una sospecha, era un hecho. Yo ya estaba firmada y sellada como una cifra en su cuenta futura. Y estaba durmiendo a su lado. Casi se me cayó el móvil de las manos. Lo coloqué en su sitio con un cuidado extremo, asegurándome de que no hubiera cambiado ni la posición del cargador. Me deslicé bajo la sábana sin hacer ruido, sintiendo que compartía la cama con un desconocido. No podía dormir, no esa noche. Cada vez que lo oía moverse, contenía la respiración. El amanecer me encontró despierta, rota, pero decidida a actuar. A la mañana siguiente recibí un SMS de un número desconocido. Lo leí mientras estaba en el baño, con la puerta cerrada y el agua de la ducha corriendo como ruido de fondo. El mensaje era corto, directo, pero cargado de intención, no era spam, no era error. Era para mí. Y cada palabra confirmó que no estaba sola en aquella pesadilla. No confíes en él. La nota era para ti. Sigue mis pasos. Lo leí 1, 2, 3 veces, con el corazón latiéndome en los oídos. Era la misma voz que había sentido en el pañuelo, ahora extendida a través de la pantalla, como un hilo invisible que me sacaba del abismo. Supe de inmediato que era la azafata. Nadie más sabría cómo llegar hasta mí sin levantar sospechas. Estaba jugando con fuego, y aún así se arriesgaba. Supe inmediatamente que era la azafata. Aquella mujer que se había cruzado en mi vida durante segundos, ahora se convertía en mi única aliada. Imaginé su rostro, su tensión, el miedo que también debía cargar por estar involucrada. Pero aún así, había decidido implicarse. Y yo, que hasta hacía un día me creía felizmente casada, ahora dependía de una desconocida para seguir respirando. Me pidió que la encontrara en una cafetería discreta cerca de Atocha. Era un sitio fuera de las rutas turísticas, apartado, con ventanas pequeñas y una entrada poco visible. La cita era para dentro de 2 horas, y no podía llevar el móvil de Sergio ni comentar nada con nadie. Respondí con un simple sí, mientras la ansiedad me oprimía el pecho. Sabía que cada paso fuera de ese plan podía costarme la vida. Fui temblando, pero fui. Salí con una excusa mal armada sobre ir a la farmacia, esperando que Sergio no insistiera en acompañarme. Por suerte, no lo hizo. Caminé deprisa, sin mirar atrás, como si cualquier sombra pudiera ser una amenaza. Entré a la cafetería con el corazón disparado y los ojos escaneando cada rincón. Ella ya estaba allí, sentada al fondo, con una chaqueta oscura y el rostro oculto tras unas gafas de sol. Me contó que sospechaba de Sergio desde hacía semanas. Trabajaba con las listas de embarque y había notado su nombre repetido en varias reservas con distintas mujeres, pero siempre con el mismo patrón, seguros activados poco antes del vuelo. Al principio creyó que eran coincidencias, pero algo no cuadraba. Decidió investigar por su cuenta, hasta que mi nombre apareció en los papeles. Entonces todo encajó. Lo había visto reunirse con un hombre conocido por intermediar seguros fraudulentos. No era la primera vez que alguien lo mencionaba en relación con desapariciones extrañas o reclamaciones sospechosas. La azafata había hecho preguntas discretas, conectando hilos que la llevaron hasta mí. Me dijo que al principio no sabía si alertarme o no, por miedo a perder su trabajo. Pero al verme en persona, entendió que no podía callar. Detectó que mi nombre aparecía en documentos inusuales antes del vuelo. Había un duplicado de pasaporte, un segundo correo electrónico asociado a mi identidad, cosas que no tenían sentido. Todo indicaba que alguien estaba creando un perfil paralelo, tal vez para justificar mi muerte como algo accidental o para iniciar el trámite del seguro sin levantar sospechas. No era solo una teoría. Era una operación. Y cuando me vio en persona, algo dentro de ella saltó en alerta. Me vio nerviosa, insegura, y sobre todo, sola. Dijo que había una tristeza en mi mirada que le recordó a otras mujeres que no pudieron ser salvadas. No me dijo sus nombres,
pero comprendí que no era la primera vez que lo intentaba. Aún así, en esta ocasión había conseguido actuar a tiempo. Su decisión me había salvado la vida. Por eso arriesgó su empleo para avisarme. Sabía que si alguien descubría lo que había hecho, sería despedida o incluso demandada. Pero no se arrepentía. Si no lo hacía, te estarías subiendo a ese avión y no estarías aquí, me dijo con la voz firme, sin dramatismo, como quien ya ha hecho las paces con sus actos. La miré con los ojos vidriosos. No supe qué decirle. Solo asentí, agradecida, y prometí que no me rendiría. La azafata me puso en contacto con un investigador privado que colaboraba con seguridad aeroportuaria. Me reuní con él en un coche aparcado lejos de cualquier cámara, bajo una lluvia fina que parecía arrastrar todo lo sucio del mundo. Tenía el rostro curtido y la voz firme, acostumbrado a ver cosas que nadie más quería ver. Me escuchó sin interrumpirme y asintió en silencio cuando le mostré las pruebas. No necesitó convencerme, confié en él porque ya no tenía a nadie más. Le entregué fotos, capturas de pantalla y los seguros encontrados. Cada documento fue guardado en una carpeta negra que él trataba como si contuviera dinamita. Me pidió que no compartiera nada con nadie más, que no imprimiera nada, que no cometiera el error de enfrentar a Sergio. Él ya ha cruzado la línea, Alicia. Ahora es cuestión de tiempo, dijo con un tono que me heló. Yo asentí, temblando, sabiendo que la cuenta atrás había comenzado. Él dijo que todo apuntaba a un intento de homicidio por fraude. El patrón estaba claro, y lo que antes eran indicios ahora se convertía en un caso sólido. Me explicó que si seguíamos el protocolo y conseguíamos las grabaciones correctas, podíamos involucrar a la policía sin que Sergio lo supiera. Pero había que mantener la calma. No podía sospechar nada. Yo tenía que fingir, como si no supiera que estaba durmiendo con mi asesino. Me pidió actuar con normalidad hasta reunir suficientes pruebas. Nada de cambios bruscos, nada de huidas repentinas, nada que pudiera activarle la alarma. Si él sentía que yo sabía algo, podía adelantarse. Lo más difícil sería mantenerme cerca sin quebrarme, sonreírle sin vomitar, escucharle sin gritar. Pero no tenía opción. La justicia no llegaría si yo fallaba ahora. 2 días después, Sergio insistió en reprogramar el viaje, para no perder el dinero. Su tono era amable, pero sus ojos brillaban con esa misma frialdad que ya había aprendido a identificar. Dijo que quería hacer las cosas bien, que me lo merecía, que esta vez todo sería perfecto. Yo fingí sonreír, asentí, incluso le agradecí la comprensión. Pero por dentro, me preparaba para entrar en territorio de guerra. Acepté fingiendo tranquilidad, aunque tenía el estómago revuelto. No podía permitirme dudar, ni mostrar un ápice de miedo. Ensayé frente al espejo las respuestas que iba a dar, las reacciones que debía contener, incluso los gestos de cariño que ya me repugnaban. Cada palabra sería una pieza de ajedrez. Y esta vez, no pensaba perder. El investigador colocó un pequeño grabador en mi bolso. Me enseñó cómo activarlo con un simple roce y cómo asegurarme de que captara todo sin levantar sospechas. Solo mantente cerca. Él hablará, me dijo, confiando en que su arrogancia lo traicionaría. Yo cargaba ese bolso como si llevara una bomba, consciente de que cualquier movimiento en falso podía costarme la vida. No era solo una prueba, era una trampa. En el coche, Sergio recibió una llamada y dijo, hoy no habrá fallos. Lo dijo sin saber que yo escuchaba cada palabra con atención milimétrica, sin imaginar que su frase quedaba registrada, grabada, sellada como prueba. Yo cerré los ojos y fingí estar dormida, mientras mi mente repetía esas 4 palabras como una sentencia. Él lo había intentado antes. Y ahora iba a terminar el trabajo. Cerré los ojos fingiendo dormir, pero escuché todo. Cada palabra que dijo, cada silencio entre frases, cada suspiro cargado de ansiedad. No mencionó mi nombre, pero era evidente que hablaba de mí, de lo que no podía esperar más, de cómo, esta vez todo saldría según lo previsto. Cada segundo era un clavo más en su propio ataúd.
Y yo, sin moverme, recogía cada clavo con los dientes apretados. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía retumbar en el coche. Sentía el pulso en la garganta, en los dedos, en los oídos, en cada rincón de mi cuerpo. Pero me obligué a no mover un músculo, a seguir respirando con ritmo constante, a mantener los ojos cerrados. El aeropuerto ya se divisaba a lo lejos, y yo sabía que el final estaba cerca. Solo quedaba una jugada. Y tenía que ser perfecta. Al llegar al aeropuerto, vi a 2 policías de paisanos siguiéndonos a distancia. Vestían como cualquier pasajero, con mochilas al hombro y ropa cómoda, pero sus miradas eran precisas, atentas, siempre sobre nosotros. No interactuaron conmigo, no me dieron ninguna señal, pero su presencia me sostuvo por dentro. Saber que no estaba sola me dio fuerzas para continuar el teatro. Yo era solo una mujer más viajando con su marido, o eso parecía. La azafata estaba allí de nuevo, fingiendo no conocerme. Caminaba entre la gente con la naturalidad de siempre, repartiendo indicaciones y sonriendo con discreción, pero sus ojos buscaron los míos un segundo, y bastó. Fue una mirada breve, cargada de intención, como un susurro silencioso que decía: aguanta, todo está en marcha. Me mantuve cerca de Sergio, fingiendo interés por las pantallas de embarque. El final se acercaba y todo dependía del momento exacto. La fila de embarque empezó a avanzar y mis manos sudaban sin parar. Cada paso que dábamos hacia la puerta era un paso más hacia el abismo o hacia la salvación. Sentía el peso del grabador en el bolso como una bomba de tiempo, cada zancada una cuenta regresiva. El pasaporte temblaba entre mis dedos, y cada vez que Sergio me miraba, fingía una sonrisa tranquila. Pero por dentro, me estaba rompiendo. Sergio miraba el reloj continuamente, nervioso. Consultaba el móvil a cada minuto, enviaba mensajes rápidos, apretaba la mandíbula con fuerza. Era evidente que algo no le cuadraba, que estaba esperando una señal que aún no llegaba. Yo notaba su tensión crecer como una serpiente a punto de atacar. Su disfraz de marido perfecto se deshacía con cada tic-tac. Estaba al borde del colapso, y no lo sabía. Recibió otro mensaje y sonrió de lado, un gesto frío que jamás olvidaré. Era una sonrisa torcida, de esas que solo muestran los que creen tener la victoria en la palma de la mano. Supe en ese instante que creía tenerlo todo controlado, que ya contaba con el seguro, con la tragedia, con mi ausencia. Pero no sabía que él era el que iba a caer. Y esa sonrisa fue lo último que necesitaba ver para no dudar nunca más. El investigador me envió un mensaje corto: es el momento. Sentí que las piernas se me aflojaban, pero la voz dentro de mí gritó que siguiera. No podía fallar ahora, no después de todo. Leí ese mensaje como quien recibe una orden de vida o muerte. Cerré el bolso con firmeza, contuve el aliento y me preparé. El telón iba a caer. Di un paso atrás y fingí buscar algo en mi bolso. Sergio se giró con rapidez, con ese gesto impaciente que ya conocía demasiado bien, y me lanzó una mirada que mezclaba sospecha y presión. Busqué las llaves, el pasaporte, cualquier excusa para demorarme unos segundos más. Sabía que la policía estaba observando, esperando ese momento exacto. Y entonces, él habló. Sergio se giró irritado, dispuesto a presionarme. Dio un paso hacia mí, murmurando algo entre dientes que no alcancé a entender del todo, pero que sonó como una amenaza envuelta en impaciencia. Me tomó del brazo con fuerza, como si perder el vuelo fuera más importante que mi estado. Yo mantuve la mirada baja, fingiendo estar confundida. Y en ese instante, llegaron. Pero antes de que pudiera decir una palabra, 2 agentes se acercaron. Sus voces fueron firmes, oficiales, llenas de autoridad que no permitía réplica. Señor Sergio Delgado, queda detenido por tentativa de homicidio y fraude de seguro. La frase cortó el aire como un cuchillo. Sergio soltó mi brazo al instante, como si quemara. Y en sus ojos apareció, por primera vez, algo que jamás había visto: miedo. Sergio intentó negar todo,
tartamudeando palabras sin sentido mientras los agentes le esposaban con una rapidez que dejaba claro que llevaban tiempo preparados para ese momento. Yo me quedé quieta, paralizada, viendo cómo su rostro se transformaba del enfado a la incredulidad y, finalmente, al pánico. Su mirada buscó la mía, como esperando que yo intercediera, que siguiera siendo la esposa dócil que él siempre creyó tener. Pero no moví un solo músculo. Por primera vez, yo era quien tenía el control. Uno de los policías me pidió que diera unos pasos atrás y me aseguró que ya estaba a salvo, pero mis piernas seguían rígidas, sin querer obedecer. La gente en la terminal comenzaba a murmurar, algunos sacaban el móvil, otros se quedaban mirando con curiosidad morbosa. Yo apenas podía escuchar nada, todo era un zumbido espeso, como si estuviera bajo el agua. Solo veía a Sergio siendo llevado hacia la salida, incapaz de disimular la derrota. Y en ese instante, comprendí que por fin se había acabado. La azafata se acercó a mí con cautela, manteniendo su papel de empleada ante los ojos ajenos, pero sus ojos tenían un brillo distinto, una mezcla de alivio y emoción que casi me desarmó. Me tomó del brazo con suavidad y me condujo hacia un pasillo lateral, lejos del bullicio y de los flashes que empezaban a aparecer. Yo intenté hablar, agradecerle, decir algo coherente, pero mi voz no salía. Ella solo apretó mi mano y dijo que ya estaba hecho. Y rompí a llorar. El investigador apareció unos minutos después, con el móvil en la mano y una expresión satisfecha que contrastaba con mi temblor. Me confirmó que la grabación del coche y la llamada de Sergio habían sido suficientes para activar la intervención inmediata. Dijo que la policía había interceptado también mensajes entre Sergio y JM, y que el cómplice estaba siendo detenido en ese mismo instante. Era una red entera desmoronándose en cuestión de minutos, y yo era la razón de ello. Me llevaron a una pequeña sala para tomar declaración, y allí descargué todo lo acumulado durante días, el pañuelo, la nota, los seguros, las búsquedas, los mensajes, cada detalle que me había arrancado el sueño. Los agentes escucharon con una atención absoluta, sin interrumpirme, anotando cada nombre, cada hora, cada frase que pudiera sumar al caso. Sentí que una parte de mí volvía a respirar mientras hablaba, como si recuperar mi voz significara recuperar mi vida. Cuando por fin salí, el aeropuerto era otro mundo. El caos que había envuelto mi llegada se había convertido en un lugar extraño, casi irreconocible, y yo ya no era la misma mujer que había entrado horas antes. La azafata seguía allí, esperándome como si fuera una vieja amiga. Me ofreció llevarme a casa en su coche, lejos de taxis, lejos de cámaras, lejos de todo. Asentí sin pensarlo. No quería estar sola. El trayecto fue silencioso pero reparador, como si cada kilómetro que dejábamos atrás borrara una capa de miedo. Miré por la ventana y me vi reflejada, ojeras profundas, ojos rojos, pero un brillo nuevo, una chispa que no tenía desde hacía años. La azafata me preguntó si tenía a alguien con quien quedarme esa noche, y al principio dudé, porque la verdad era que no lo sabía. Pero luego entendí, sí tenía. Me tenía a mí. Entré en casa despacio, como si pisara un territorio que ya no me pertenecía, y aún así me sentía más dueña de él que nunca. Encendí todas las luces, abrí las ventanas, dejé que el aire fresco expulsara el rastro de la sombra que Sergio había dejado impregnada en cada rincón. Me senté en el sofá, respiré hondo y permití que el silencio, por primera vez, no me asustara. Estaba viva. Y eso lo cambiaba todo. Esa noche no dormí, pero por fin no por miedo, sino por un desbordamiento extraño entre alivio y libertad. Vi salir el sol desde mi salón, con una manta sobre los hombros y una taza de té entre las manos. No sabía qué vendría después, abogados, declaraciones, reconstruir mi vida desde cero. Pero ya no temblaba. Ya no estaba encadenada a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un futuro. Y era solo mío. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, supe que la historia que había empezado con una nota escondida en un pañuelo terminaba allí, conmigo respirando, conmigo viva, conmigo intacta. No era un final perfecto, pero era mi final feliz, el de una mujer que escapó de la muerte y eligió seguir adelante. Y mientras el día amanecía, me permití sonreír.
Porque había sobrevivido a mi propia novela, y ahora empezaba otra, escrita por mí.